y evaluación neutral por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, entre otros. Actualmente es mediadora coordinadora de la Oficina de Mediación Judicial del Cantón Rumiñahui. Damos la bienvenida a Verónica Melo, quien nos va a ayudar con el tema redacción de actas. Verito, bienvenida. Muchas gracias a todos los participantes en esta tarde, agradeciendo pues a la directora del centro, la doctora Silvia Estrella, y a todo el equipo técnico de la dirección. Hoy voy a compartir con ustedes pues una pequeña y sencilla presentación referente a la redacción de actas, una pequeña retroalimentación, digamos decir, de todo el trabajo que hacemos los mediadores de la función judicial a nivel nacional. Espero pues aportarles en algo con esta pequeña presentación. Voy a compartir en este momento pantalla. No sé si, ¿aló? No sé si se está viendo. No, mi Verito. Ahí. ¿Ahí sí? Sí, ahí se puede ver. Correcto. Un poco para ir introduciéndonos en el tema, ya ustedes conocen como mediadores, pues que la redacción de acta refiere a la etapa final de nuestro proceso de mediación, en la parte de la construcción de la etapa, que refiere a que nuestro proceso de mediación pues concluye con una de las siguientes opciones: la suscripción del acta en la que consta el acuerdo total o parcial de las partes, que es el objetivo principal de todo proceso de mediación; la suscripción de un acta de imposibilidad de acuerdo o de mediación; la constancia de imposibilidad de audiencia de mediación; y la razón sentada por el mediador. Como ustedes conocen, como les decía, el ideal y el objetivo principal de todo proceso de mediación efectivamente es firmar un acuerdo total o parcial entre las partes, dando pues el mejor de los resultados. Sin embargo, también hay la posibilidad de que este acuerdo no se concrete y se firme un acta de imposibilidad de acuerdo. De acuerdo a nuestra guía, pues esta acta de imposibilidad de acuerdo se da cuando las partes no llegan a suscribir, no llegan a un consenso general, y el resultado, pues, no digamos que es un resultado negativo, sino digamos que es un resultado al que las partes no han logrado completar los acuerdos y sus criterios en esta opción, ¿no? La constancia de imposibilidad de mediación, en cambio, se firma cuando no se ha logrado reunir a las partes en la audiencia de mediación. Así lo establece por la ley de arbitraje y mediación, que cuando no ha sido posible hacer una segunda convocatoria, reunir a las partes, se firma la constancia de imposibilidad de mediación. Y respecto pues de el tema de la razón sentada por el mediador, nuestra guía de operación y gestión de centros a nivel nacional establece que pues la razón es un documento que se sienta cuando concurren situaciones distintas a las anteriormente establecidas. Y dentro de nuestra guía y nuestro procedimiento administrativo, pues tenemos tres tipos de razones, que son la razón por desistimiento del proceso, cuando las partes pues antes o el mismo día fijado para la audiencia de mediación, pues indican por escrito su interés de no continuar en el proceso de mediación. La razón positiva, que se da pues cuando las partes indican a la oficina de mediación que han logrado llegar a un acuerdo directo, y se entiende pues que ha habido una gestión del centro que ha coadyuvado a ese resultado positivo. Y la razón por legalidad o legitimidad, que se da cuando dentro del proceso de mediación se identifica que existen vicios de consentimiento y que no se cuenta con los criterios objetivos y técnicos que se requieren para la legitimidad del acuerdo, y así evitar vulneración de derechos de las partes. El documento principal pues de todo proceso de mediación entonces se constituye en el acta de mediación. Más allá de las consideraciones doctrinarias que todos conocemos respecto de las orientaciones que nos indican si es que el acta de mediación es una sentencia o es un contrato o es un negocio jurídico, pues realmente para nosotros es un documento que constituye uno de los posibles resultados de nuestro proceso, una expresión escrita de los acuerdos a los que han llegado las partes. Y dentro de este documento pues plasmamos todas aquellas soluciones de manera total y parcial que sirve de resolución para la controversia sometida a mediación.
Este documento lo elabora el mediador una vez que la mediación ha finalizado. En ella se plasman los términos de los acuerdos totales o parciales arribados por las partes. Así lo describe pues nuestra guía de operación y gestión, que recoge esta descripción, este concepto, digámoslo así, del acta de mediación, un documento suscrito por las partes en el cual se describen los acuerdos y compromisos que ponen fin al conflicto o una parte de la ahí está, perdón. Ya. Importancia del acta de mediación. El acta de mediación pues, contiene el acuerdo de las partes, y ese es su principal objetivo, además, que ya lo vamos a ver más adelante. Las partes contraen obligaciones recíprocas a través de este documento, que una vez firmado, pues su cumplimiento es obligatorio y exigible ante un juez, y tiene el efecto legal de una sentencia. Los objetivos de este documento es recoger en sí el acuerdo al que han arribado las partes, establecer los parámetros de cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, con lo cual se cumple su objetivo principal, que es que las partes cumplan lo acordado en este documento, ¿no? Que sea ejecutable, y lo cual pues brindará seguridad jurídica a las partes. ¿Sí? Disculpe, doctora, se le escucha un poco bajo, tal vez ¿No? podemos... Se Ahí, le ahí, escucha, tal vez, perdón. sí, sí se le escucha, pero tal vez si puede alzar un poquito la voz para que le puedan escuchar los demás compañeros. Ya, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias también. Bueno, les decía que una vez suscrita el acta de mediación, el objetivo es que este documento se cumpla, las partes se sujetarán estrictamente al contenido de este documento al que han arribado voluntariamente en base a sus propias fórmulas de arreglo. En consecuencia, pues es importante que tengamos en cuenta todos los temas para brindar una seguridad jurídica a las partes para el cumplimiento debido del acta de mediación. El artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación pues establece que el procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto la imposibilidad de lograr el mismo. En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, y contendrá las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. Es decir, pues nuestro artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación nos da ya una pequeña estructura básica de lo que debe contener un acta de mediación. Y básicamente ustedes saben que el acta de mediación recoge el acuerdo de mediación, este acto voluntario por el que las partes esperan poner fin a su conflicto de manera extrajudicial, por el que contraen obligaciones recíprocas. Una vez plasmado en el acta, que debidamente firmada, tiene el efecto legal de una sentencia. Para que este acuerdo de mediación pues sea válido, interviene un mediador autorizado. Debemos verificar la capacidad legal de las partes intervinientes. Las obligaciones contraídas en el mismo no deben contravenir normas de derecho. El consentimiento debe ser libre e informado de las partes, y el objeto y causa deben ser ilícitos. Los acuerdos, pues ustedes lo saben, tenemos el acuerdo total que resuelve todos los puntos del conflicto, y el acuerdo parcial pues es aquel en que no se ha logrado solucionar todos los puntos que las partes han traído a nuestro proceso de mediación. La guía de operación y gestión de los centros de mediación a nivel nacional pues establece una estructura ya más detallada respecto del contenido que debe estar parametrizado en un acta de mediación, y que nos ayuda pues para que tenga el acta una debida legitimidad y orden. En principio tenemos pues el encabezado con la descripción del instrumento de cierre, oficina de mediación, número de registro de la oficina y tipo de ingreso, el número de acta, el número de expediente de mediación, el número de juicio y nombre de la unidad judicial que deriva, según corresponda, cuando los casos que son remitidos desde las diferentes judicaturas, lugar, fecha y hora, datos completos de las partes,
base legal que justifica la procedencia de la mediación, relación de los hechos que dieron origen al proceso de mediación, detalle de todas las convocatorias realizadas y referencia de las partes que acudieron a la audiencia, una descripción clara de los acuerdos arribados por cada una de las partes, documentos habilitantes, detalle de la cuantía y cláusulas de confidencialidad, incumplimiento, validez y aceptación del acta. Datos de contacto de las partes, párrafo que incluye el detalle de la hora de terminación de la audiencia y número de ejemplares que suscriben, y las firmas o huellas digitales de las partes del mediador. Un poco para ir detallando cada uno de estos elementos de la estructura de nuestra acta de mediación, pues diremos que el encabezado es el que identifica al documento y al centro de mediación. Es importante esta situación porque yo he visto actas no de nuestro centro de mediación, sino de otros centros de mediación que no mencionan el centro de mediación o tienen información incompleta y eso genera muchas veces en las partes algunas situaciones de no poder acceder al documento cuando no lo tienen o no saber en qué centro se firmó y demás, ¿no? Entonces sí es importante que nuestra acta de mediación comience con una referencia precisa del documento, de que refiere el texto y el centro de mediación. El número de acta y expediente, pues estos datos son esenciales para un tema de registro y archivo y también sirve a las partes para tener conocimiento de la formalidad del documento y de la importancia del mismo. Datos básicos de establecimiento del lugar, fecha y hora, determinación de los comparecientes y la calidad jurídica en la que comparecen, sea persona natural o jurídica. Esta parte es súper importante porque recuerden que nuestra ley de arbitraje y mediación pues establece que la mediación puede ser presentada y pueden participar en ella todas las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad legal para transigir, ¿no es cierto? Entonces es importante esta mención de la comparecencia de las partes, la calidad en la que comparecen y, por supuesto, que tengamos claro que esto sirve para legitimar la comparecencia de las partes. En segundo lugar, nuestra acta de mediación pues refiere a una base legal que contiene las normas expresas que legitiman la figura de la mediación, nuestro trabajo y el documento en sí. Entonces, la Constitución Política de la República, la Ley de Arbitraje y Mediación, nuestro reglamento, el instructivo para derivación de causas de centros de mediación, la guía de operación y gestión de oficinas de mediación. Y bueno, también es importante recalcar en este punto que se anexarán, dependiendo ya de cada asunto y de cada materia, todas las cláusulas y todas las disposiciones legales que consideremos pertinentes en virtud de la materia y la legislación especializada que necesitemos que sirva de base para nuestro acuerdo. Por ejemplo, en temas de tránsito, en temas tributarios, y habrá una legislación especializada que será importante que conste en nuestra acta de mediación para legitimar el documento y el accionar de la oficina de mediación en determinada materia o asunto, ¿no? Se preferirá citas textuales de las normas legales, jurisprudencia, doctrina, informes, comunicaciones, etcétera. Todo ello ustedes saben para que, pues, que pueda legitimar tanto la causa como el objeto ilícito y demás, ¿no? En los antecedentes, pues tenemos un resumen de los hechos que dieron origen al procedimiento de mediación, es decir, el conflicto en sí, ¿no es cierto? Que en principio lo tenemos constando en nuestro formulario de mediación cuando las partes ingresan la solicitud. Sin embargo, sí es importante que ya en el documento, en nuestra acta de mediación, conste ya más detallado y con las debidas formalidades del caso, cuando tengamos que ya plasmar esto en nuestra acta de mediación. La identificación del documento al cual se alude en el acta cuando es un tema de un contrato, de un oficio, detallar pues específicamente todo en el antecedente.
Adicionalmente, pues la descripción del inicio del proceso de mediación, detallando pues todas las convocatorias realizadas y la referencia de las partes que acudieron a la audiencia de mediación. Esto es importante recalcar, pues efectivamente en los casos en los que debemos contar con la autorización del Procurador General del Estado o contamos con la participación de algún representante de estas instituciones, pues sí es importante que hagamos constar esto en el acta de mediación. Ustedes saben que existen procesos en los que requerimos de esta participación, sobre todo cuando intervienen instituciones del sector público y ahora también pues, en los temas tributarios que estamos manejando ya en mayor número, ¿no es cierto? Y llegamos pues a la parte principal de toda acta de mediación, que es el acuerdo. Esta descripción clara de los acuerdos arribados por cada una de las partes, en donde aplicamos aquello que manejamos en estas audiencias de mediación todos los días y que debe estar plasmado en el acta de mediación de la manera más clara posible, ¿no? Respondiendo a las preguntas esenciales de qué, cómo, cuándo y dónde y de quién. Ustedes saben pues que estas preguntas que son base del acuerdo es importante por un tema de no solamente para que las partes tengan una guía de cumplimiento de los acuerdos a los que están arribando, sino también porque también va a servirles a las partes en caso de incumplimiento y de que tengan que ejecutar el acta de mediación. Los acuerdos deben ser claros y verificables y deberán reflejar la voluntad de las partes, sus intereses y sus objetivos. El mediador cuidará que el acuerdo esté dentro del ordenamiento jurídico y la garantía de los derechos de las partes en sujeción a las disposiciones legales vigentes. ¿Sí? Esto es importante y los mediadores lo saben, siempre debemos hacerles conocer a las partes si es que alguno de los acuerdos a los que han llegado no es posible concretarlos en el acto de mediación. Las partes siempre tienen que estar claras de qué es lo que se puede y lo que no se puede en sujeción a las disposiciones legales correspondientes. Además, es importante que en la redacción de nuestras actas pues tengamos una correcta redacción, sintaxis, ortografía y gramática para que el acuerdo pues esté claramente determinado y no se preste a ningún tipo de confusión. Todo esto va a coadyuvar pues efectivamente a que su cumplimiento sea efectivo y que las partes puedan llevarlo de la mejor manera posible el desarrollo del cumplimiento del acuerdo. Una vez suscrita el acta de mediación, pues las partes se sujetarán estrictamente al contenido de los acuerdos a los que han llegado de manera voluntaria con sus propias fórmulas de arreglo. En consecuencia, pues, el documento en el que estos acuerdos consten debe estar redactado de la mejor manera posible para la efectividad y seguridad jurídica de las partes, ¿no? Respecto de los documentos habilitantes, es importante que mencionemos algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los documentos que legitiman la comparecencia de las partes. Saben, debemos verificar las copias de cédulas, de pasaportes, que son los documentos de identificación, las papeletas de votación, los poderes que deben contener pues, las cláusulas correspondientes para transigir conforme establece la ley. En este tema de los poderes sí hay que tener mucho cuidado porque hay textos de los poderes que pueden llevar a confusión, tienen un detalle de muchas cosas, pero si no consta la cláusula expresa que debe tener todo poder suficiente, digamos, para que las partes pues, legitimen su comparecencia, la cláusula para transigir, ¿no? Es importante verificar eso. Y adicionalmente, una recomendación que yo suelo hacer es que hay veces en que nos presentan poderes que tienen muchos años de haber sido expedidos y es recomendable siempre que se pida que tengan una razón de no revocatoria, que estén debidamente actualizados, ¿no es cierto?, para que legitime la comparecencia de las partes. Respecto de los nombramientos, pues los nombramientos tienen que ser actualizados y vigentes y podemos siempre solicitar que estén debidamente registrados, ¿no?
Y cuando se requiera, también deben presentar pues, las autoridades correspondientes sus delegaciones o legitimaciones y la autorización del procurador para las actuaciones en los casos que requiera su participación específica. Para respaldar los acuerdos como documentos habilitantes principales, pues he puesto algunos de los más comunes de nuestros procesos de mediación que son los que más se dan en los centros de mediación. Estimada Berito, si por favor puedes alzarle un poquito Ya. su volumen porque Bueno, no se sí, creo que escucha. es un tema de técnico de acá de mi computador, pero voy a tratar de alzar un poquito más. Sí, muchas gracias, Carlita. Ya, les decía que existen otro tipo de documentos que son los que respaldan los acuerdos y que he puesto básicamente los principales de los procesos de mediación que solemos tener en nuestras oficinas. Principalmente pues partidas de nacimiento, roles de pagos, contratos, escrituras, eh, liquidaciones, planos y todo ello pues que respalde en nuestras actas de mediación, que en las diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, las partidas de nacimiento y roles de pagos, y que cuando refieren a procesos de familia, de alimentos, de régimen de visitas, eh, y los contratos, escrituras y liquidaciones también, cuando tenemos temas de este tipo de compraventas, promesas, o tenemos también particiones, necesitamos revisar posesiones efectivas y demás. Entonces, es importante que todos estos documentos eh, consten como documentos habilitantes de nuestras actas de mediación porque van a respaldar los acuerdos a los que están llegando las partes, ¿no? Los informes de Procuraduría o los informes en temas tributarios, certificaciones presupuestarias, también pues es importante que consten como documentos habilitantes que respalden a nuestra acta de mediación y los acuerdos a los que las partes han llegado, ¿sí? Entonces, eso. Hay algunos documentos que se suelen solicitar desde el inicio del proceso de mediación, que los solicitamos cuando las partes ingresan un caso, ¿no? Y otros que ya son para propiamente la audiencia de mediación. Entonces, es importante que estén completos y verificados los documentos. Respecto de las otras cláusulas que refiere la estructura del acta de mediación, pues el detalle de la cuantía, como tenemos conocimiento, es importante establecer los asuntos de origen patrimonial o económico en los cuales hay que establecer una cuantía de acuerdo a nuestro reglamento de tasas. Y también es importante establecer en aquellos casos en los que no se cobra una tasa, establecer los motivos por los que están exentos de este pago y que deben constar en el acta de mediación. Las cláusulas de confidencialidad, validez y aceptación del acta, pues legitiman el consentimiento informado que las partes han dado para participar del proceso de mediación. Entonces, es importante también que tengamos la prolijidad de establecer estas cláusulas y el momento de la firma del acta, explicar a las partes lo referente y lo que implica cada una de estas cláusulas, ¿no? La cláusula de la confidencialidad y del incumplimiento también deben ir claramente establecidas para que las partes tengan en cuenta la confidencialidad como una garantía del proceso de mediación y del acuerdo y de todo lo que se ha conversado dentro del proceso de mediación. Sin embargo, es importante hacerles conocer que es posible renunciar a esta confidencialidad. No he tenido ningún caso en realidad en que las partes renuncien a la confidencialidad. Realmente todos más bien lo aceptan como una de las garantías del proceso de mediación. Entonces, no sé si los compañeros alguna vez hayan tenido algún caso en que las partes renuncien a la confidencialidad. Yo no la he tenido. La cláusula de incumplimiento, es importante que las partes la revisen para que sepan cuál es el procedimiento a seguir en caso de que no se pueda hacer efectiva voluntariamente el acta de mediación, ¿no? Entonces debe estar plasmada ahí para que las partes tengan una guía en el supuesto de que esta acta no se cumpla.
Respecto de los datos de contacto de las partes, es importante indicar que ello nos sirve para, no solo para dejar un registro para futuras notificaciones y demás, sino que también para las partes les da una guía en caso de incumplimiento donde poder contactarse entre ellas, ¿no es cierto? Y también para efectos de seguimiento del acuerdo de conformidad con nuestro trámite administrativo, ¿no? Finalmente, el párrafo que incluye el detalle de la hora de terminación de la audiencia y el número de ejemplares que se suscriben, que con ello pues damos cumplimiento a la parte administrativa que ya nos toca como mediadores. Y las firmas o huellas digitales de las partes y del mediador. Recordemos que por disposición legal, la firma del mediador avala la autenticidad de las firmas de las partes que están suscribiendo el acta de mediación, entonces es importante que consten de manera clara y verificar que estén de acuerdo al documento de identidad que las partes han presentado. Hay muchos casos en que las partes cambian la firma o ya no firman, igual la van distorsionando con el tiempo. Yo he tenido algunos casos en los que no está igual la firma, entonces en esos casos hemos también incluido la huella digital de las partes para evitar cualquier tipo de situación a futuro, ya cuando se tiene que ejecutar el acta de mediación, porque sí suele pasar que con el tiempo algunas personas pues cambian la firma, la distorsionan y es importante tomar en cuenta esa situación. Nuestro artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación pues establece que el acta de mediación en la que consta el acuerdo de las partes tiene el efecto legal de una sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. El ideal, pues como les decía, es que el acta de mediación suscrita se cumpla, que las partes voluntariamente cumplan lo pactado y si este objetivo se cumple, pues se entiende que se está cumpliendo efectivamente con brindar a las partes de esta seguridad jurídica y este acceso a los servicios de justicia para que puedan tener una solución a su controversia de una manera más ágil, ¿no es cierto? Ese es el ideal. Sin embargo, aun cuando el cumplimiento voluntario del acta de mediación guarda relación con la tutela judicial efectiva, no siempre se logra, ¿no es cierto?, este objetivo. Y cuando hay un incumplimiento del acta de mediación, pues en un principio conozco y efectivamente entiendo que también los compañeros saben que muchas veces las partes vienen, acuden al centro de mediación para ver si podemos hacer una gestión de seguimiento, que con mucho gusto la hacemos. Sin embargo, pues como sabemos ya la ejecución propiamente del acta corresponde ya al juez de la causa o si no ha habido un antecedente judicial, tiene que ser presentada para conocimiento de la autoridad judicial. Frente a esto, pues ya viene el tema de la ejecución del acta de mediación, en donde nuestro Código Orgánico General de Procesos otorga al acta de mediación la calidad de título de ejecución. Entonces, el artículo 363 del Código General de Procesos nombra el acta de mediación pues, como uno de los títulos de ejecución, que son aquellos documentos de los que se deduce la imposibilidad de un nuevo fallo o contra el cual no es posible interponer algún recurso para modificarlo o revocarlo, ya que pues la ley establece que se ejecutarán ante juez con todos los procedimientos legales ya para hacerlos efectivos de manera inmediata, ¿no? Así lo establece la ley. Particularmente las actas de mediación en Ecuador tienen un carácter de cosa juzgada por disposición de la Ley de Arbitraje y Mediación. La ejecución se encuentra definida en el artículo 362 del Código General de Procesos como un conjunto de actos procesales
para hacer cumplir las obligaciones contenidas en los títulos de ejecución. Entonces, es importante tomar en cuenta que si bien, como mencionábamos, el acta de mediación, el objetivo principal es que las partes la cumplan voluntariamente, pues siempre la otra parte es la ejecución del acta de mediación. Y con ello que se pueda cumplir y hacer efectiva ante una autoridad competente, y las partes recurrirán al juez para que de manera coercitiva obligue al ejecutado a cumplir con las obligaciones que ha contraído en el acta de mediación. ¿Sí? Un poco para concluir, el acta de mediación, pues entonces se configura como un escrito que realiza el mediador una vez que la mediación haya finalizado con acuerdos totales o parciales. En ella se plasman los términos de dichos acuerdos, debe ser suscrita por las partes y el mediador de un centro autorizado de la función judicial, y a partir de ese momento pues tiene el mismo valor jurídico que una sentencia. La base legal, los antecedentes y los acuerdos deben ser estructurados de tal manera que permita reflejar la voluntad de las partes, estar dentro de los parámetros legales pertinentes para un efectivo cumplimiento y ser ejecutable en caso de que alguna de las partes no la cumpla. Respecto de estas conclusiones finales, pues sí es importante mencionar que es ahí donde vamos a plasmar el resultado de todo nuestro proceso de mediación, ¿no? El mediador pues efectúa un proceso por una parte administrativo y la otra parte que ya propiamente la del proceso de mediación, y todo ello debe estar plasmado en el acta ya como documento final y el documento más importante del proceso de mediación, para que pueda hacerse efectivo, sea voluntariamente por las partes o sea hacerse efectivo a través de una ejecución. Hasta ahí mi presentación. No sé si Carlita nos ayuda con los compañeros, agradeciéndoles mucho su gentil atención. Estaré gustosa de que me comenten cualquier situación al respecto. Muchas gracias, Berito. Por favor, mi Cris, si abrimos el chat de preguntas para poder aclarar algunas dudas que tengan los compañeros. El chat está habilitado, Carlita. Ya, tal vez algún compañero que tenga alguna consulta que desee realizar. Por favor, mi Cris, Sebastián Benítez va a realizar una pregunta. Si por favor le puedes habilitar el micrófono. Claro, ya le habilito. Gracias. Habilite su audio, doctor, por favor. Muchas gracias, Cris. Muy buenas tardes y muchas gracias, Rocío, por tu capacitación. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi pregunta, y con base a tu dilatada trayectoria y experiencia, Rocío, quisiera que nos des qué recomendaciones podrías aportarnos a todos y cada uno de los mediadores del Nacional de Mediación de la Función Judicial al momento de elaborar un acta de mediación. ¿Qué debemos tener en cuenta en la elaboración de un acta de mediación, por favor? Si nos puedes ayudar. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Sí, bueno, el acta de mediación, como les decía, es el documento más importante del proceso de mediación, ¿no? Sí, en toda la experiencia que yo he tenido en estos años, pues las partes lo que quieren en el acta de mediación es que refleje sus intereses, que refleje los acuerdos a los que han llegado y que les ponga un resultado definitivo a su controversia, ¿no? Entonces, mi recomendación primero es que verifiquemos que los acuerdos de las partes pues estén dentro de lo que podamos
plasmar en relación a los parámetros legales correspondientes, ¿no? No siempre los acuerdos de las partes podemos plasmarlos de la forma que ellos quieren plasmarlos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que verificar que los acuerdos a los que las partes lleguen sean acuerdos legítimos, explicarles a las partes lo que podemos y lo que no podemos poner en el acta de mediación, verificar si hay algún antecedente, por ejemplo, en los casos de familia, siempre revisamos si es que existen juicios pendientes, si es que ya ha habido pensiones definitivas fijadas, revisamos que los acuerdos de pensiones alimenticias estén dentro del parámetro legal de la tabla y que las partes pues tengan claro dentro de los límites que pueden firmar sus acuerdos, ¿no es cierto? Básicamente ese es el tema. Y por otro lado, cuidar de que si el documento llega a ser incumplido, de que se pueda hacer efectivo ante una autoridad competente y que brinde esa seguridad jurídica que las partes requieren, ¿no? Y también con los abogados hay que ser muy claros porque muchas veces los abogados que traen acuerdos incluso redactados para que los mediadores pues simplemente los incluyan las cláusulas de rigor y los firmen, digamos así. Y muchas veces estos acuerdos tienen algunas situaciones condicionales o no están dentro de la norma que requerimos, sobre todo de acuerdo a la ley y a nuestra reglamentación interna. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? Por un lado, estemos claros en que nuestro acuerdo refleje el interés de las partes, resuelva efectivamente lo que ellos están queriendo resolver y que por otro lado se pueda establecer los parámetros legales y que no esté en contra de ninguna disposición legal para que las partes tengan seguridad jurídica y puedan posteriormente ejecutar el acta de mediación si es que alguna de las partes no la ha cumplido. Muchas gracias, mi Berito. Por favor, mi Cris, le damos paso a Roxana Arévalo. Habilite su audio, por favor. Hola, buenas tardes, Rocío. En realidad lo mío no es una consulta, más bien es como una aclaración en dos temas que le escuché a lo que tuvo su intervención. A pesar de que la guía no dice que se coloque las huellas, su sugerencia es que debemos de pedir a los usuarios que también estampen la huella digital por efecto de que haya alguna variación en el tipo de las firmas. Y lo segundo que le escuché es que indicaba que hay usuarios que se acercan al centro para pedir que les ayuden cuando incumplen. No sé a qué eso se refería, si es hacerle alguna llamada al usuario o a qué mismo se refería con ese tema, porque nosotros no hacemos revisiones de acta. De pronto, si es de familia y hay pagos, pensiones impagas, lo que hacemos es tal vez aperturar otro nuevo expediente e invitar a una nueva audiencia para llegar a un convenio de pago. Esa partecita quisiera que me la aclare un poquito más, compañera, porque eso no me quedó claro, como quien dice. Ya, ok, muchas gracias sí, por las inquietudes. Sí, respecto de la primera, sí, yo les comentaba que como el mediador es el responsable de la verificación de las firmas, ¿no es cierto? Y avala la legitimación de las firmas que se ponen en el acta de mediación, es importante chequear porque hay muchas personas que con el tiempo distorsionan su firma o a veces la cambian y debemos nosotros como mediadores verificar que la firma pues, corresponda al documento que se nos está presentando y que no hay ningún inconveniente para reforzar la seguridad de las actas en que se plasme también la huella digital si es que es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, no, por ese lado es más bien un tema para seguridad del mediador y de la legitimidad que le está dando a la firma del usuario. ¿Sí? Y por otro lado, sí, yo les comentaba que aquí alguna vez he tenido algún caso de personas que se han acercado para que les ayudemos a hacer un seguimiento, más como un seguimiento, no como una ejecución, porque obviamente no nos corresponde como mediadores, sino porque cuando hay un incumplimiento, pues lo que corresponde es que el juez de la causa ya tome conocimiento.
Sin embargo, como ustedes conocen, de la ejecución de un acta de mediación ya requiere de la participación de un abogado y de iniciar un proceso de ejecución ante un juez, ¿sí? Entonces ya refiere a un trámite que muchas veces las personas quisieran tratar de evitar. Y he tenido casos en los que han venido y han solicitado que se haga un seguimiento del acuerdo para ver si es posible evitar ya la ejecución. Efectivamente, y como tú lo mencionas, en casos de menores, si es que hay alguna situación de alimentos en los que se pueda volver a brindar el servicio, también lo hemos hecho con mucho gusto a los usuarios. Entonces sí, más como un tema de brindar un apoyo, un seguimiento a los acuerdos que firmamos aquí y tratar de evitarles esa ejecución que ya le requiere al usuario ya otro tipo de situaciones, ¿no? Honorarios de abogado y la ejecución y todo lo que refiere ya a la ejecución ante un juez, que aun cuando es mucho más práctico que un proceso judicial ordinario, digamos, es ya solo la ejecución de sentencia, sí refiere de la participación de un abogado y otros trámites que y con mucho gusto podemos ayudarles con un seguimiento, pues lo podemos hacer. No sé si eso contesta tus inquietudes. Muchas gracias, Berito. Y la última pregunta dice, si en un acta de mediación existe un error de forma y las partes no quieren volver a acudir a una audiencia para rectificar el acta, ¿qué sugerencia nos da para enmendar el error? Como mediadores, ¿qué podríamos hacer? Bueno, el acta de mediación una vez suscrita nosotros no la podemos alterar realmente de manera unilateral. Tendríamos que solicitar, si es que es de forma, pienso yo que ya más bien en el momento que las partes ejecuten ante el juez podría suplir este error de forma, o error, como dice la ley, los errores de cálculo o de forma, pero si ya está suscrita el acta, pues realmente no nos correspondería a nosotros a alterarla así unilateralmente, digamos, ¿no? Si es que es posible llamar a las partes para que asistan y rectificar el acta de mediación, pues podría ser. Tenemos en nuestra guía la opción del acta aclaratoria o rectificatoria, pidiendo la respectiva autorización a la Subdirección Nacional de Mediación y suplirla, ¿no? Pero ya cualquier otro tipo de error de cálculo o de forma, si es que las partes voluntariamente no vienen a rectificarla, pues tendría que ser ante el momento de la ejecución, si es que se llegara ya a esa etapa, ¿no? Normalmente si hay algún error de forma o algún error mecanográfico y demás que no incide en el cumplimiento del acuerdo, pues no hay mayor problema con eso, pero si ya realmente se requiere, tendríamos que efectuar el trámite correspondiente con la subdirección para llamar a las partes, hacer la rectificación o aclaración correspondiente, o si no, en todo caso ya tendría que ser en la etapa de ejecución que pues, pueda rectificar si es que es necesario cualquier error de forma o de cálculo. Muchas gracias, Berito. La última pregunta dice, dentro del acta, cuando una de las partes no firma y se le hace poner la huella, ¿es necesario que firme un testigo o no? Bueno, el mediador es el que avala, entonces no es necesario en realidad porque el mediador es el que está dando fe de la autenticidad tanto de la firma como de la huella digital que se está poniendo, entonces es suficiente con eso. Bueno, muchísimas gracias, Berito. Por ahora vamos a dar paso a la doctora Karina Rodas, jueza de lo civil, quien nos va a ayudar con nulidad de actas. Mi Cris, por favor, si le puedes autorizar a la doctora con los permisos. Sí tiene los permisos, Carlita. Ya. Bueno, pues compañeros, vamos a continuar con el taller y por ahora vamos a dar el tema de nulidad de actas. Quien nos va a apoyar con esta intervención es la doctora Karina Rodas, pero antes de empezar les voy a dar una reseña de su experiencia. La doctora Karina Rodas es abogada de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad Técnica Particular de Loja. También tiene un posgrado en Derecho Civil y Procesal por la Universidad Técnica de Loja. Es egresada de la Maestría en Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad de los Hemisferios. Actualmente es jueza de lo civil y también fue jueza de lo familia en el año 2015-2016.
La doctora Gabriela Lemos, la doctora Karina Rodas, le damos la bienvenida, por favor, para que nos ayude con el tema de nulidad de actas. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. A continuación voy a, no sé si me verifiquen si se escucha bien primero. Se escucha bien, doctora. Ya, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla en una presentación y para empezar con el taller. Gracias. ¿Se visualiza tal vez la presentación? Sí, se la visualiza. Ya, listo. El tema que me han solicitado que dé en este día es la nulidad de las actas de mediación. Entonces podemos empezar que la Constitución de la República en su artículo 190 nos ofrece medios alternativos de conflicto como es en este caso la mediación. Los principios que rigen la mediación son la voluntariedad de las partes, es decir, que para someter algún conflicto a mediación deben tener un acuerdo entre las partes, debe ser flexible, es decir, que las partes estén dispuestas a ceder posiciones para llegar a un acuerdo conciliatorio, tiene que ser neutral, imparcial, esto sería de parte del mediador, tiene que ser equitativo para las partes, sobre todo en este momento es muy importante para que no exista una nulidad, que tiene que ser legal y honesto también. El Código Orgánico de la Función Judicial establece la mediación como medio alternativo de solución de conflicto y establece que es un servicio público a la comunidad. De acuerdo a las facultades que tenemos los jueces en el Código Orgánico de la Función Judicial, podemos disponer de oficio que pasen los procesos para una oficina de mediación. Por su parte, el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Eso también es una parte muy importante, que los mediadores deben tener conocimiento cuáles son las materias que se pueden transigir. En materia civil, por ejemplo, algo que no se puede transigir es una prescripción extraordinaria de dominio, puesto que tiene que cumplir ciertos requisitos legales que solo puede ser declarada por un juez. Por lo general, lo que son deudas es transigible en lo que es materia civil. La mediación podrá proceder cuando exista convenio entre las partes para someter sus conflictos a la mediación, a solicitud de las partes o de una de ellas, cuando un juez ordinario remite el proceso a algún centro de mediación. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema ya civil, lo que son actas de mediación. De acuerdo al artículo 9 del Código Civil, los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Por su parte, el artículo 10, en ningún caso el juez puede declarar válido un acto que la ley ordena que sea nulo. Es decir, si bien es cierto como nosotros como jueces ejecutores de un acto de mediación, si verificamos que un acuerdo va en contra de una norma expresa o de la ley, no, si bien es cierto, nosotros como jueces no podemos declarar un acta de mediación nula si la ponemos inadmitir, porque eso ya se realizará mediante un procedimiento ordinario, en el cual una de las partes solicita la nulidad de un acta de mediación. Pero nosotros como jueces tenemos que inadmitir esa acta de mediación de conformidad al artículo 147, inciso final del Código Orgánico General de Procesos. Bueno, aquí también hay que distinguir las especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, culpa leve, culpa o descuido levísimo, el dolo que consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro. Todas estas culpas, cuando uno se solicita la nulidad de un acta, se tiene que probar ante el juez en un juicio ordinario. También puede existir la fuerza mayor o caso fortuito en caso de incumplimiento, que también deberá ser probado ante el juez competente en un juicio ordinario.
A ver, ¿qué tienen que tener en cuenta los mediadores para suscribir una acta de mediación en un acuerdo transaccional? Ahí hay, el Código Civil dispone las formas de las obligaciones. Entonces podemos tener las obligaciones condicionales, tenemos las obligaciones a plazo, las obligaciones alternativas, las obligaciones facultativas, de las obligaciones de género, de las obligaciones solidarias, de las obligaciones divisibles e indivisibles, de las obligaciones con cláusula penal. Entonces, yo sí aconsejo que cuando no estén seguros del alcance de los acuerdos que vayan a llegar las partes, sí se consulte el Código Civil y qué es lo que se puede transigir y cómo se puede establecer una obligación, cuando sea condicional, cuando sea a plazo, cuando sea alternativa, para que cumplan los requisitos y que esta acta de mediación pueda ser ejecutable en caso de incumplimiento, porque en muchas de las veces se da que ya realizan el acta de mediación y al estar por ejemplo, yo tuve un caso que establecieron acuerdos de una entrega de una obra civil, pero nunca pusieron el plazo. Al no haber puesto el plazo, no se sabe cuándo se tiene que cumplir esa obligación, en este caso obligación de hacer una obra civil. Entonces, en las actas debe estar detallado, especificado el plazo, qué es lo que va a cubrir la obra, cuándo se va a entregar, dónde se va a ejecutar, cómo van a hacer el pago de los anticipos. Todo tiene que estar, en las obligaciones de hacer, tiene que estar específico, se debe especificar absolutamente todo para que el momento, si es que hay un incumplimiento, lleguen a solicitar la ejecución de ese acta, los jueces sea fácil ejecutar. En este caso era inejecutable esta obra, porque si no había plazo podía entregarle ahora, en 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿cómo le establecemos el incumplimiento de la obligación? También, cuando haya obligaciones recíprocas, tienen que estar bien definidas, qué tiene que cumplir la una parte, hasta qué fecha tiene que cumplir la otra parte. En obligaciones de dar, por ejemplo, en dinero, ahí también tiene que estar especificado cuánto le voy a pagar, a qué plazo le voy a pagar. Si bien es cierto, el Código Orgánico General de Procesos establece cláusula de aceleración de pagos, pero sí es importante para mí que en el acta de mediación establezcan, si no pagan 2 o más cuotas, se le ejecutará todo el valor del acta de mediación. Además, establecer si existen intereses o no. Esa es otra cosa que muchas de las veces en las actas no consta. Y también establecer el interés y tener mucho cuidado que el interés no sea mayor al establecido legalmente. Como las tasas es variables, estudiar las tasas, por ejemplo, si varían dependiendo del segmento, ¿no? Yo creo que sí se debe investigar. Si varía las tasas en un segmento de 10% a 12%. Entonces, más o menos jugar en esas tasas, explicarle también a la persona que está en esta acta de mediación y sobre todo yo creo que es importante que poner en el acta de mediación que se acuerda esta tasa siempre y cuando no excedan a los autorizados por la autoridad monetaria. Entonces ahí ya no va a haber, porque puede también haber un problema que ustedes pongan una tasa, por ejemplo, mensual del 15%. Eso ya es usura, entonces ya cae en otro problema. Y ahí tampoco es ejecutable el acta de mediación. Y el juez le puede inadmitir esa acta de mediación porque está cobrando, está estipulada una acta que es ilegal. Ese sería mi consejo. Ahora, vamos al tema de las incapacidades para poder suscribir un acta de mediación. Entonces, de acuerdo al artículo 1463, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, personas sordas que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Sus actos no surten ni algunas obligaciones ni naturales ni admiten caución. Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, las personas jurídicas, pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras
particulares que consisten en la prohibición de la ley o impuesto de ciertas personas que ejecuten ciertos actos. Entonces, hay los incapaces absolutos. Cualquier documento que sea suscrito por los incapaces absolutos tiene que, obviamente, establecerse que es una nulidad absoluta que no hay cómo sanearle. La nulidad, cuando estas personas suscriben un documento, haber suscrito un documento a las personas incapaces acarrea la nulidad absoluta. En caso de personas jurídicas se puede establecer, si es que se demanda una nulidad en un juicio ordinario, es una nulidad relativa que puede sanearse con la ratificación, por ejemplo, que ha comparecido a la suscripción del acta de mediación una persona que no tenía la potestad para suscribir acuerdos, que no tenía la representación legal. Entonces sí se puede ratificar, demostrar dentro del juicio a la persona que le demanda que ratifique el acta de mediación y ahí tendría validez. En estos casos. Otras cosas también que hay que revisar cuando se hagan acuerdos que involucren leyes especiales, por ejemplo, la ley de compañías, hay que remitirse a la ley especial y a los estatutos, porque muchas de las veces pueden suscribir, por ejemplo, venta de acciones y no estaban autorizados para esta venta de acciones. Y ahí es cuando acarrean la nulidad porque van contra norma expresa o contra un estatuto o reglamento de la compañía a la que están suscribiendo estas actas. Todas esas cosas hay que tomar en cuenta para suscribir una acta de mediación. A ver, ¿cuáles son los vicios que pueden invalidar una acta de mediación? Puede ser el error, la fuerza y el dolo. Hay error esencial, obstáculo, es una nulidad absoluta no subsanable. Error sustancial, nulidad relativa, que puede ser subsanada. Error accidental, no vicia el consentimiento. Y error en la persona también puede viciar el consentimiento. Clases de fuerza, injusta o ilegítima. Grave, determinante. Clases de dolo en la celebración de un contrato o ejecución del acto, en el cumplimiento del contrato acto o en los hechos ilícitos. A ver, ¿qué es el error? El error es el juicio equivocado que tenemos de algo, de ley, de una persona, de un hecho o de una cosa. Es la inexacta noción de la realidad, creer verdadero lo falso y viceversa. Es la fuerza. La fuerza es la presión que se ejerce sobre una persona por actos materiales o amenazas para inducirlas a consentir. Cuando es por actos materiales, la fuerza es física, o cuando es por amenaza, hay fuerza moral. El dolo consiste en intención positiva de erogar injurias a la persona o propiedad del otro. Pueden haber también errores de derecho y errores de hecho. Los errores de derecho sí se puede suplir. Por ejemplo, que en un acta de mediación hayan citado un artículo que no esté de acuerdo. Sí se puede suplir, puede decir que se equivocaron en el número o cualquier cosa, pero los errores de hecho, lo que acordaron las partes, eso no se puede suplir en ningún momento. Los errores de hecho no son subsanables. A ver, también ahora vamos, de acuerdo al artículo 1478, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público ecuatoriano. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por el decreto judicial o a menos que el juez lo autorice y el acreedor consienta en ello. Por ejemplo, no se puede establecer un contrato sobre bienes públicos. De pronto está en un terreno que ya fue declarado como propiedad pública y quieren este bien vender. Eso sería algo ilegal. O derechos o privilegios que no le corresponden. Una persona que venda a nombre de otra persona un terreno. Bueno, en este sí es subsanable si ratifica la persona dueña del terreno, por ejemplo. A ver, el convenio de mediación está establecido como una excepción previa en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos.
En este caso, cuando se presenta en juicio ordinario una controversia que ya haya sido establecida por un acuerdo de mediación, la parte a la cual le demanda puede establecer como excepción previa el convenio de mediación. ¿Cuál es la facultad de los juzgadores en los juicios, en los procedimientos de ejecución? Simplemente el juez es ejecutor de lo que las partes han acordado, más no se puede ir más allá de eso, es decir, no puede alterar en los acuerdos a los que hayan llegado la parte. Es por eso que yo les decía que si bien es cierto que acuerdan una tasa y esta tasa es ilegal, el juez no puede ejecutar esta acta de mediación porque no puede alterar el acuerdo a los que han llegado las partes y se torna inejecutable para establecer los acuerdos suscritos en esta acta de mediación. ¿Qué les corresponde a las partes? Actuar en igual de condiciones. Dentro del Código Orgánico General de Procesos establecen 3 obligaciones: de dar, hacer o no hacer. Si la obligación es de dar, el acreedor adquiere el derecho para perseguir los bienes del deudor. Si la obligación es de hacer, el deudor debe ejecutar a cabalidad el hecho debido. Si la obligación es de no hacer, el acto puede ser impedido y si está realizado puede ser destruido. De acuerdo al artículo 1697, es nulo todo acto, contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o su estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte. No es subsanable aún por ratificación de parte ni por un lapso de 15 años. Nulidad relativa. La nulidad relativa será declarada por el juez a petición de parte. Podrá sanearse por el transcurso del tiempo o por la rectificación de las partes. Eso sería en cuanto a las nulidades. ¿Cómo identificar las causas de nulidad? Sería por, las causas de nulidad sería porque no sean legales, porque haya intervenido una persona que no sea incapaz, que sea incapaz absoluta, incapaz relativa, puede acarrear nulidad a actos que no sean transigibles. Eso sería oscuridad de la redacción. La oscuridad de la redacción es cuando no está clara cuáles son las obligaciones de cada parte. Entonces sí debe estar muy, muy, muy específico el plazo, cuando se trata de obligaciones de plazo, cuando se trata de obligaciones de hacer, qué es lo que se va a ejecutar, a qué tiempo. Si se trata de obligaciones de hacer a cambio de un pago, se debe establecer en qué momento se va a hacer el pago. Si se debe determinar, por ejemplo, el 30% cuando la obra ya ha avanzado el 20%, el 30% y así especificar. Cuando se trate de obligaciones de dinero, se debe especificar la consecuencia también de la falta del incumplimiento, que es en el pago de intereses. Se debe especificar si es que por falta de incumplimiento costas procesales, porque hay muchas de las veces que redactan un acta, pero no establecen una consecuencia de la falta de cumplimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede, en vez de intereses, una cláusula penal, que si es que en tal fecha no me entrega tal obra, se establecerá una multa de $2,000, $3,000, dependiendo el monto del contrato. Entonces, sí se debe, en las actas de mediación debe estar súper, súper claro los acuerdos de las partes, no deben ser ambiguas, deben estar siempre regirse a la legalidad, no debe ir en contra de la Constitución, deben ser materias transigibles y en eso no sé si ahí está claro. Ahora si les puedo ayudar con alguna inquietud de mi exposición. Muchísimas gracias, doctora. Precisamente hay una pregunta, dice, en la legislación ecuatoriana existe un procedimiento claramente determinado para ejercer una acción de nulidad en contra de un acta de mediación.
No, no existe un procedimiento estipulado, sino de acuerdo como nos determina el Código Civil que hay que demostrar ante un juez y las causas que no tienen un procedimiento especial se las tiene que tramitar por vía ordinaria, porque específicamente en la ley no establece un procedimiento para la nulidad de actas de mediación. Muchas gracias, doctora. Por favor, si le podemos dar paso, mi Cris, a quien tiene encendida alzadita la mano para la pregunta. Buenas tardes, doctora. Tengo unas 2 consultas que por favor quiero que me ayude. En caso de que un acta sea inejecutable, ¿cuál es el camino adecuado para que las partes, digamos, puedan acceder a la justicia? ¿No? Un ejemplo, digamos que no se pone la fecha de pago, entonces sería un acta inejecutable. ¿Se tendría que seguir el trámite de nulidad primero o directamente iniciar el juicio de cero? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, digamos que igual se firma una acta, ¿sí? Y posterior la persona nos indica que tiene el 40% de discapacidad intelectual y usted físicamente le ve que está bien, ¿no? ¿Tiene que ser declarado por el juez esta nulidad o con el carnet del CONADIS es suficiente para demostrar la incapacidad? No, lo que pasa es que toda nulidad tiene que ser declarada por el juez. O sea, si es que puede pasar, ¿no? Que al momento de firmar el acta no tenía esa incapacidad. Entonces, eso tiene que demostrar con exámenes médicos, pero en un juicio ordinario con la prueba. No se puede decir que ya se presenta el carnet de discapacidad y ya se declara nula el acta. No, la nulidad tiene que siempre ser declarada por el juez. Y la primera pregunta no, ¿me puede repetir, por favor? Ya. En caso de que un acta de mediación sea inejecutable, ¿cuál sería la recomendación que debemos dar a los abogados, a las partes? Porque hemos tenido casos, un ejemplo, que en algún centro de mediación firman un acta sin poner plazo y las partes no saben qué hacer y a veces son cuantías grandes, un ejemplo de unos $30,000. Entonces, ¿se tendría que seguir algún juicio desde cero o primero declararse la nulidad? Tendría que declararse la nulidad del acta porque es inejecutable, porque no tiene un plazo. Y lo que podría hacer de pronto, ¿no? Si se demuestra dolo o mala fe, da un juicio de daños y perjuicios por no haber puesto el plazo, pero demostrándose que hubo la intención de hacer daño. Pero eso, como le digo, tiene que ser demostrado ante juez en un juicio ordinario. Muchas gracias, doctora. Por favor, si le damos paso, Cris, a Margarita. Habilite su audio, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, una consulta. En la revisión de los procesos que hacen los señores jueces para la ejecución de las actas de mediación, en algunos casos se ha visto con cierta frecuencia que los jueces, lejos de proceder a esta ejecución inmediata, suelen llamar o hacen una convocatoria a una audiencia. ¿No le parecería a usted que eso se sale del proceso de ejecución? Personalmente no llamo a una audiencia de conciliación, solo a petición de parte, de conformidad a lo que nos establece el Código Orgánico de la Función Judicial. No, yo no suelo, solo si es que una de las partes solicita que quiere una audiencia de conciliación, se le llama audiencia, pero de oficio yo pensaría que no se debería llamar, porque como dije al principio, los jueces somos solo ejecutores de las actas de mediación. Como es sentencia ejecutoriada de cosa juzgada, lo único que nos corresponde es ejecutar lo que han acordado las partes. Ahí me surge una inquietud y no sé si me permite. Usted Claro. dice que hay la posibilidad de una audiencia de conciliación. Eso significa, perdóname si soy un poco burda, ¿eso no sería un pataleo?
el decir, quiero ir a una audiencia de conciliación si ya tengo un acta que tiene el valor de sentencia, porque sería como pretender dejar sin efecto la resolución de un juez. No, no, porque ahí es diferente. Por ejemplo, hay una resolución de un juez de que manda a pagar tal valor. Por decirle, manda a pagar $3,000 más intereses y costos procesales. Viene el banco y el demandado y se pone de acuerdo de que le va a condonar los intereses y no le va a cobrar las costas procesales. Entonces, ahí es un acuerdo de pago. Las partes pueden, después de sentencia, decir, no, yo le condono tal valor. No es irse contra la resolución, porque ya es un acuerdo de pago, en este caso. Puede suceder también en un acta de mediación que desean, por ejemplo, el plazo era de 12 meses y ahora quieren pagar en 24 meses. Pero eso no es que usted está haciendo una nueva acta transaccional, porque no puede haber doble título de ejecución. Lo que usted está aprobando es un acuerdo de pago, nada más, porque yo siempre les digo también a mis ayudantes, no pueden aceptar un nuevo título de ejecución en un título de ejecución, valga la redundancia, sino que tiene que haber, lo único que se puede mediar es un acuerdo de pago o de pronto de una obligación de hacer, de una obra civil. Tenía que cumplir hasta el 30 de noviembre. Pero hubo alguna circunstancia que no pudo cumplir ese plazo. Entonces me pide, aparte en este caso, que tiene que cumplir el acuerdo, que a una audiencia de conciliación y me dice que no va a cumplir el 30 de noviembre, sino que va a cumplir hasta el 31 de enero, por decir. Pero eso obviamente que este acuerdo de pagos o este acuerdo de extender el plazo deben aceptarle la otra parte. No es que nosotros le imponemos y le decimos, dice la parte demandada en este caso, la que tiene que ejecutar la obra que va a cumplir el 31 de enero, y nosotros imponemos eso. No, entonces tiene que dar su acuerdo la otra parte. Correcto. Sí. Muy amable. No. Ajá. Muy gentil, doctora. Gracias. Muchas gracias. Margarita, por favor, Cris, si le podemos dar paso a Gilles Malucín. Habilite su audio, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctora. Tengo una pregunta. Tardes. Usted nos ha manifestado que según el artículo 1463 del Código de Civil, donde manifiesta con respecto a las personas sordas, ¿cómo podría en este caso esta persona convalidar una acta de mediación en un tema laboral? Claro, entonces Tal ahí vez será tiene solamente con la representación de su señora madre. No, porque ahí habría que saber si se puede hacer entender de alguna manera. Entonces ahí de pronto se puede nombrar un traductor y establecer que si esta persona firmó el acuerdo, porque en este caso puede saber leer y escribir, entonces si tiene la capacidad. En caso de nulidad habría de demostrarse que efectivamente. En este caso. No. Discúlpeme, yo le manifiesto en el sentido de para poder recién firmar una acta de mediación dentro de un centro de mediación, ya que él está solicitando el pago de sus haberes laborales en una empresa donde él laboró aproximadamente unos 5 años. Yo como mediador lo que solicitaría es alguien, un perito que sepa lenguaje de señas, porque de alguna manera se comunicó y de alguna manera firmó el contrato. Entonces usted necesita como un intérprete para usted suscribir un acta de mediación. Alguien que le avalice para que se haga entender esta persona. En este caso no sería la representación de uno de los familiares de él como testigo. Yo pensaría que no. Para dar la validez a esta acta de mediación, yo solicitaría un intérprete. Ese intérprete se lo puede manifestar que lo traiga en este caso la misma parte solicitante, o claro, nosotros como centro de mediación tenemos que solicitarlo. Yo creería que traiga la parte solicitante, porque él es la interesada que se dé un acta de mediación. Que traiga el intérprete para que tenga validez de esta acta de mediación.
Listo, muy amable, doctora. Gracias. Muchas gracias. Por favor, si le damos paso, Cris, a quien está levantada la mano. Habilite su audio, por favor. Doctora, por favor, si me explica, el artículo 100 del COGEP establece las solemnidades sustanciales a los procesos. Y en cuanto a la legitimación de personería, no sé si es que se puede alegar en algún momento justamente la legitimación de personería para nuestras actas. Ya, verá, hay que ser claro, la legitimación de personería tendría que ser ratificada. En todo caso, si es que la otra parte pidiera una nulidad del acta porque no es el representante, habría que demostrarlo mediante juicio ordinario. Nosotros no podemos declarar una nulidad de un acta ya suscrita. Tiene que ser igual demandada por vía ordinaria. Esta es una nulidad, sería una nulidad relativa, que si de pronto en el juicio se ratifica el representante legal, por ejemplo, ha suscrito el acta de mediación, alguien que no era representante legal, pero en el momento del juicio hay un acuerdo conciliatorio y ratifica la persona que sí tenía la representación legal, se subsanaría eso. Pero de ahí nosotros declararle la nulidad no podemos, porque es lo mismo que nosotros no podemos declarar la nulidad de una sentencia que ya es emitida por nosotros mismos. Es lo mismo. Al ser sentencia ejecutoriada de cosa juzgada, no podemos declarar nosotros mismos la nulidad, sino para declararse la nulidad tiene que ser en un nuevo juicio, en juicio ordinario. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta adicional en el chat. ¿Es conveniente que el juez convoque a una audiencia para que las partes se ratifiquen en el acuerdo de mediación? No, no es necesario, porque ahí en el acuerdo está establecido las obligaciones de cada parte. Simplemente el juez tiene que ejecutar. Lo único, como decía anteriormente, lo que puede solicitar una de las partes es una audiencia de conciliación, pero más que nada como le vuelvo y repito, para de pronto un acuerdo de pagos o establecer una nueva fecha para el cumplimiento. Nada más, porque ya está con la firma del acta de mediación, ya no se necesita ratificación. Ahí ya están establecidos los acuerdos a los que llegaron las partes. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Las actas de mediación que tienen el carácter de sentencia ejecutoriada, que tengan tipos de errores como citas legales, nombres, como en los nombres, errores de escritura o de cálculo, puramente números que podrán ser corregidos, según se detalla en el artículo 100 del COGEP, pueden ser subsanados de oficio al momento de su ejecución. Por ejemplo, el acta de una de las partes que esté mal escrito, el nombre, perdón, de una de las partes que esté mal escrito en el acta. Ahí tendrían que hacer en el centro de mediación, la rectificación. Nosotros no podemos cambiar nada. Nosotros en nuestras sentencias sí podemos rectificar estos errores de cálculo, pero ya porque es nuestra sentencia con una aclaración. La aclaración se solicita dentro del término legal, pero ya en un acta de mediación que ya está ejecutoriada, ya es sentencia ejecutoriada de cosa juzgada, no podemos cambiar, porque puede ser que haya otra persona con los mismos nombres y nosotros como jueces nos vamos a aventurar a corregir algo que no nos corresponde. Para mí deben ser corregidos estos errores por las partes. No podemos cambiar absolutamente nada en un acta de mediación. Gracias, doctora. El siguiente pregunta. En caso de una derivación de un asunto de letra de cambio de un valor de $30,000 y en el acta de mediación acuerden el valor a pagar de $2,000, ahí será procedente alguna nulidad cuando la parte actora después diga o mencione que se encuentra afectada. Siempre y cuando pruebe los vicios de consentimiento. Por ejemplo, que haya sido
por dolo, que haya sido por fuerza o que haya sido por error, que entendió otra cosa, que firmó otra cosa, pero eso tiene que demostrar igualmente ante el juicio ordinario con la prueba pertinente. Es decir, que no, que le engañaron o que estaba presionado por alguna cosa, que sería la fuerza, que ahí simplemente, si él aceptó, por ejemplo, que la deuda no era de 30.000, sino de 2.000, y estaba en conocimiento de eso y firmó y no se puede probar un vicio de consentimiento, ese acuerdo es válido. Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta. En un caso de derivación sobre rendición de cuentas, las partes quieren hacer liquidación de bienes. ¿Es procedente? ¿Es procedente resolver porque las partes tengan la voluntad de resolver sobre otro tema diferente al derivado? No, no es procedente porque el juicio es de rendición de cuentas y tiene que ceñirse a lo que, a lo que dice la pretensión de las partes o la sentencia. Si ya hubo sentencia, ya el juez le mandó a rendir cuentas, entonces tiene que ejecutarse esa sentencia, pero como un acuerdo, no como otro título de ejecución, sino como un acuerdo. Muy bien. Otra pregunta adicional. En caso de ejecución de un acta de acuerdo en mediación, ¿las partes pueden acordar en el acta de mediación que la ejecución se realice ante el mismo juez que conoció el juicio? No, en una derivación, me dice, una derivación. Sí. No, el acta de mediación, si se deriva, tienen que entregar al mismo juez que derivó la mediación, porque ahí se establece si hubo acuerdo parcial o acuerdo total. Y en base de eso se emitirá una resolución. Y si hubo acuerdo parcial, en el acuerdo parcial se deja sentado y se sigue en lo que no acordaron las partes, porque igual el acta de mediación tiene que estar incorporada al proceso, a menos que hagan un acuerdo que desisten de la causa. En el acta de mediación establezcan que desisten de la causa número tal, entonces ahí hay un desistimiento y ese desistimiento también tiene que ser reconocido y firme y rúbrica ante el juez competente. Muchas gracias. De acuerdo al COGEP. Gracias. Cris, por favor, si le damos paso a Mireya Benítez. Habilite su audio, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es una pregunta sobre el tema de las personas con discapacidad. En un trámite de alimentos, el momento que se sigue el juicio, sigue la mamá que tiene una cierta discapacidad de... Mireya, no se te escucha muy claro. Le decía que para un trámite de alimentos, en el proceso, en el juicio de fijación de pensión, firma la madre y el padre. Pero resulta que luego la mamá tiene discapacidad intelectual del 45%. Entonces, al momento que quieren llegar a un acuerdo sobre la deuda que está pendiente, está permitido que firme la madre, que es la que siguió el juicio, que es la que tiene en el sistema SUPA registrada la cuenta, o debe estar acompañada de una persona, en este caso tal vez un tutor de ella. Si ya hubo el acuerdo, me dice. No, la pensión ya fue fijada. Ya. Pero el señor no pagaba la pensión, entonces la señora saca una boleta, ¿no? Y quieren hacer un acuerdo. Pero en el acuerdo, lógicamente, al momento que entregan la liquidación, sí, está la mamá del niño, es la representante, ella tiene discapacidad, pero la madre de ella sería la abuelita del niño, ¿no? En este caso, dice que no, que la madre no debe recibir el dinero, la parte de dinero que le van a dar, que es ella la que debe recibir, pero ella no tiene ninguna representación legal o una tutoría porque la hija tiene discapacidad. ¿Quién debe firmar el acuerdo ahí? La madre pasa, la abuela. No, ahí lo que pasa es que hay que declarar primero la interdicción de esta persona.
No se puede aventurar decir ella es incapaz y yo voy a firmar por ella. Entonces, si es que se presenta en el caso que el juez tenga evidencia que tiene una discapacidad, yo haría que nombraría un perito para que establezca que efectivamente tiene una discapacidad y avalado eso, pues nombrar un curador para que le represente al niño, porque la pensión es del niño, no de la mamá. Lógicamente, además ella es la que cuenta, consta, digamos, en el juicio, consta también en el sistema SUPA, consta la cuenta de ella, pero la abuela viene a decir que no debe firmar ella. No, ella no tiene ningún derecho, ella no tiene ningún derecho y solo el juez podría establecer que ella no está capacitada para recibir este dinero. Claro. Porque hay ciertas capacidades, por ejemplo, depende si es una incapacidad intelectual, puede ser una incapacidad física, está en todo su uso de sus facultades mentales, entonces todo depende de qué clase de discapacidad. Pero eso tiene que verificar un experto, no ni siquiera el juez. El juez tiene que establecer si es que tiene duda para precautelar los derechos del niño, nombrar un curador que protege estos derechos. Pero no porque venga la abuela y le diga que le paguen a ella, le van a pagar. El juez no podría hacer eso. Claro, porque, bueno, la señora decía que ella tiene un documento que la Junta le ha dado el tema, bueno, una resolución de la Junta Cantonal que le ha dado una resolución donde que ella debe, el cuidado de la menor queda bajo el cuidado de la abuela materna. Pero no, solo el juez tiene la potestad de declarar quién tiene la tenencia de claro, no menor. tiene tenencia la abuela, no tiene, solamente tiene un documento de la Junta. Entonces es la madre definitivamente la que debe recibir las pensiones y administrarlas. Así es, y no se demuestra lo contrario. Muchas gracias, doctora. Por favor, Cris, le damos paso a quien tiene levantado la mano. Habilite su audio, por favor. Doctora, una consulta. Ustedes como jueces pueden hacer aclaraciones a su sentencia siempre y cuando no modifique el sentido de la resolución. Sin embargo, nosotros como mediadores, algún momento podemos tener un error, porque no somos perfectos y de pronto hay errores que no cambian el contenido del acuerdo. Entonces, el problema es cuando las partes no quieren venir a rectificar. Entonces, para mí hay un vacío que debería, digamos, suplirse de alguna manera. Entonces, yo quisiera que usted como nos dé alguna sugerencia, no sé, de pronto si debe reformarse la ley, debe constar en nuestra guía, en un reglamento, porque como le digo, todos somos humanos. Entonces, ¿qué diferencia hay de que los jueces de pronto, claro, ustedes sí pueden, digamos, de oficio hacer esta aclaración, pero nosotros no tenemos opción a equivocarnos nada? Entonces, ¿qué recomendación nos daría o sugerencia? No sé, de pronto crear un reglamento que cuando se trate de errores de escritura, por ejemplo, puede ser que escribió con B chica, B grande, ya una equivocación de esa naturaleza, pero establezca que la firma es efectivamente de la persona que suscribió el acto, que ustedes tengan la potestad para poder cambiar ese nombre, porque es un error de tipeo y de buena fe. Yo pensaría que de esa manera confirmar por ejemplo, con la copia de la cédula, establecer que es la firma, sino que hubo un error de tipeo. Yo creo que si es que a mí me llegaría con una rectificación de esa naturaleza y me prueban que si es la firma de la persona que suscribió el acta y hay un error de tipeo, yo creo que no habría mayor problema. Un pequeño error como del nombre, diría, porque inclusive la ley dice que los errores de hecho no pueden suplirse. Muchas gracias, doctora. Por favor, si le damos paso a Silvia Pazmiño. Está habilitada. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias. Tengo una inquietud.
En un juicio, un proceso derivado de un cobro de un pagaré, existen 4 personas, 2 garantes y dos deudores principales. A la audiencia se presentan los 2 deudores principales. Se puede hacer la audiencia, ellos indican que asumen la responsabilidad total de la deuda. Entonces, se puede hacer la audiencia solo con los dos deudores principales sin que estén los garantes, sin perjuicio de que de pronto de un incumplimiento la parte, la acreedora del dinero vaya a hacer la ejecución en contra de las 4 personas. Es que ahí tendrían que establecer que ya están. Primero hay que determinar ya si ya hubo sentencia, si es un acuerdo de pago y si no hubo sentencia. Si no hubo sentencia, ahí ya el acta de mediación ya sería como un acuerdo total de que ellos están asumiendo la deuda. Si no hubo sentencia, ellos están ya aceptando que van a responder solo ellos, les están excluyendo a los deudores solidarios. Ellos están asumiendo esa responsabilidad. Si ya hay una sentencia, es un acuerdo de pago. Si no hay sentencia. No, sin sentencia. Entonces sí, no hay problema. Si ellos ya acuerdan eso, que van a asumir la deuda, no hay problema. Si no hay sentencia. Exacta, se le suscribe como acuerdo total, se hace llegar al juez y en caso de incumplimiento los responsables serán los que asumieron, los deudores principales, los que asumieron la responsabilidad. Gracias, doctora, muy gentil. Muchas gracias, doctora. La última pregunta que tenemos. ¿Se puede establecer dentro de los acuerdos que estarán en el acta de mediación por asunto de deuda otro acuerdo adicional en la misma acta sobre una cláusula penal de pago en caso de incumplimiento? No, porque ahí o se establece intereses o se establece cláusula penal. No se puede establecer los dos castigos. Y además la cláusula penal se utiliza cuando son obligaciones de hacer. Por ejemplo, una obra de civil o entregar qué sé yo, una confección de ropa o cualquier otra obligación que sea de hacer. En el caso de incumplimiento se puede establecer una cláusula penal. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo, doctora Karina Rodas, por su intervención. Muchísimas gracias por haber sido parte de este taller. Vamos a finalizar con palabras de cierre de la doctora Silvia Estrellas, directora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por haber sido parte de este importante proceso de capacitación que ha sido una iniciativa muy bonita que ha venido desde el área se me fue, qué horror, me dormí. Desde el área de promoción, de prestación del servicio, de promoción y difusión del servicio de mediación. Qué horror. Es la primera vez que hacemos un trabajo así, digamos, identificando estas necesidades que ha habido para cada uno de ustedes, el que pues se ha visto en asuntos varios como estos de mediación tributaria. Quisimos también hacer algo en adolescentes en conflicto con la ley, que ustedes saben, estamos pues con uno y otro asunto cada día aprendiendo con este tema y tratando de habilitarles a ustedes también. Hemos también hablado algo sobre mediación en daños y perjuicios y servicios de salud. Eso vino sobre todo en base a un convenio que nosotros hemos suscrito, como ustedes saben, con Access, y hemos estado participando con ellos muy activamente con una hoja de trabajo y una hoja de ruta, con la idea de que pues también tengamos a estos usuarios del servicio de salud, ¿no es cierto?, que muchas veces no están como muy de acuerdo con la forma como se les brindó el servicio y que finalmente queremos evitar que vayan a la vía judicial y resuelvan sus conflictos a través de nuestras 2 herramientas que son, primero en este caso, la mediación y en otros temas en materia de tránsito en conciliación. Hemos visto también este asunto de las pensiones alimenticias para las personas adultas mayores. Les cuento que nosotros pues también igual con el MIES estamos haciendo unas gestiones importantes con la idea de que podamos pues ayudar a los adultos mayores, a nuestros viejitos que a veces los vemos
de lejos, ¿no? A esas personas que a veces las tienen en situación de abandono y que pues, como siempre reitero, con el equipo aquí de la dirección y también con ustedes, la prioridad del centro de mediación siempre va a ser el tema social, no solamente irnos a los asuntos civiles, no solamente abordar estos temas que están relacionados, sí, también con los conflictos que tenemos día a día, ¿no? Pero sobre todo estos temas que están vinculados con la parte social. En este caso, como les digo, y siempre vamos a difundir esto relacionado con los adultos mayores, que pues ellos también tienen esta tabla diferenciada, como ustedes conocen, recién tuvimos por fin esta tabla de pensión de alimentos para los adultos mayores. También esto que es la mediación para usuarios y consumidores, las herramientas avanzadas de mediación que también nos colaboraron, redacción de actas, nulidad de actas de mediación. Hemos visto pues el día de hoy también en materia civil con la colaboración de nuestra querida doctora que está aquí, pues muchísimas gracias doctora, y a los demás ponentes también les vamos a hacer llegar nuestro muy sentido agradecimiento, porque el tema de la mediación y el derecho que está pues cada día más tomada como una necesidad de nuestra sociedad y de la cultura de paz que tanto hablamos, ¿no? Que tanto se pregona y que sí, nuestro país necesita, digamos, nuestra sociedad está muy enfocada hacia la pelea, la discusión, el litigio, por último, ¿no? Hemos estado trabajando también con abogados en el libre ejercicio para poder orientarles hacia esta herramienta tan importante y tan bonita que es la mediación y la conciliación, estas dos herramientas. Todo el apoyo que hemos tenido de parte de cada uno de los ponentes, de las diferentes instituciones, también de los señores y señoras juezas, del mismo equipo de la dirección, ha sido muy valioso. Nosotros estamos trabajando ya de hecho ya tenemos una planificación para el siguiente año, en la cual estamos incluyendo esa necesidad que se ha identificado desde el área de servicio, en cambio, ¿no? El área de promoción gestiona estas capacitaciones, pero el área de servicios también quien nos están indicando cuáles son los temas que se requieren reforzar. Pensamos también en un futuro, bueno, lamentablemente no hemos tenido la colaboración de la persona que se encargue de gestionar ya técnicamente, porque aquí en el equipo ya saben, no hay comunicadores ni diseñadores, pero sin embargo con la ayuda que nos está generando comunicación en la medida en la que ellos pueden también, pues tenemos la idea de generar un foro permanente para poder tener una fuente permanente a sí mismo digamos, una fuente, podría decirse académica, en la que nosotros podamos participar con preguntas y respuestas y tengamos conclusiones al final, y con eso podamos seguir aprendiendo, porque el derecho es muy amplio y es evolutivo, va cambiando de acuerdo a las necesidades sociales que pues se van presentando. Otro asunto importante que quería comentarles es que para el mes de diciembre estamos pues definiendo nada más la fecha para que podamos compartir asimismo con ustedes y cerrar el año con broche de oro de todas estas actividades que hemos estado realizando, el poder trabajar en una actividad relacionada con la neurolingüística para el éxito de los mediadores. Es importante que, bueno, he conversado con muchos de ustedes y he vivido también en carne propia esta situación de cómo manejarme yo como mediador con el usuario. A veces los usuarios llegan con mucha carga emocional y para nosotros en realidad es muy difícil el poder ser esta pared que reciba los golpes, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros los mediadores. Ahora estoy de directora, pero mañana voy a continuar siendo mediadora en el día a día y poder hacer esta contención con las personas, con los usuarios que necesitan del servicio, no es tarea fácil. Y gestionar digamos, esta comunicación con las personas, saber, como decíamos, justo en el Complejo Norte tuvimos un par de situaciones que tuvimos pues, que manejarlas con los usuarios, porque hay ciertas cosas que nosotros como mediadores no nos podemos permitir. No porque sea nada malo, sino porque tal vez el usuario lo toma de una forma muy negativa, como les digo, porque vienen cargadas de muchas malas energías, de mucho dolor, de sentimientos negativos,
Negativos creo que no son malos, pero son malos cuando se convierten en una lanza para otras personas, en una lanza que lastima, ¿no? Entonces, tomar las estrategias y lograr que esta comunicación con el usuario sea positiva, esa es la tarea que tenemos para el mes de diciembre y que pues les invito a que sean parte de esto. La parte jurídica es importantísima para nosotros porque si no nuestras actas pueden caer en nulidades y también para agilitar nuestro trabajo, que se nos haga más sencillo el poder redactar nuestras actas de mediación, el poder afianzar los acuerdos con las partes, encaminarles y demás. Pero también es importante la comunicación que tenemos con los usuarios. Nosotros hemos procurado como dirección de mediación el que pues seamos ese canal, ¿no es cierto? Ese canal que les permita a ustedes hacer sus actividades de la manera más fluida posible. Aquí nosotros estamos trabajando en unas reformas al reglamento del centro de mediación. Es importante que ustedes sepan que estamos con algunas actividades. Yo les había comentado sobre el tema de la mediación telemática para los ecuatorianos que están en el mundo residiendo y que pues necesitan resolver sus problemas aquí en el Ecuador. Claro, también para los extranjeros que quieren resolver sus conflictos aquí, ¿no? Pero definitivamente nuestra prioridad son nuestros migrantes, esos amigos, esos primos, esos familiares, esos amigos lejanos o cercanos, o esos conocidos que podamos tener, o esos usuarios que pues tal vez antes venían al centro porque estaban aquí, pero luego tuvieron que emigrar. Sin embargo, quedaron problemas aquí y nosotros vamos a hacer esa tabla de salvación para que ellos finalmente puedan resolver sus problemas de manera telemática, económica y sobre todo que nos ayude, pues como ustedes saben, con la mediación telemática o la presencial, hacer una gestión pacífica con las personas, ¿sí? Ayudar también a que esas relaciones de alguna manera se reparen, se mantengan. Siempre hemos estado procurando, como otro asunto importante que quería comentarles, siempre hemos estado procurando que pues la gestión que ustedes realicen como mediadores y como promotores sea respaldada de la mejor manera, todo al amparo del derecho. Pero asimismo hemos tenido que observar, porque muchas veces hay situaciones que se van de las manos desde la parte administrativa y ustedes como mediadores y servidores públicos tienen que manejarlas directamente con los usuarios. Todas estas recomendaciones que ustedes nos puedan hacer siempre van a ser bienvenidas. Respecto me refiero a esto de la atención al usuario, ¿no? O de cómo lograr que estas cosas que todos los días me dicen, estos comentarios o estas historias que nos cuentan, porque nosotros tomamos las historias de esas personas, ¿no? Que pues cargan con mucho dolor o con muchas iras y todo lo demás que hemos hablado. Y cómo nosotros lo manejamos. Porque una cosa es que nos digan buenos días, necesito que me ayude con una mediación, ya venimos aquí con las partes, si nos pueden ayudar en este momento, y nosotros ver la disponibilidad, ¿no? A veces sí se puede, pero no siempre se puede. A que alguien venga y nos trate mal y nos grite, entonces de eso se va a tratar lo que vamos a hacer en diciembre, de darles a ustedes unas herramientas. Sé que ustedes en muchas ocasiones también antes ya han sido capacitados en diferentes cosas y han hecho unas excelentes capacitaciones, pero nunca está de más reforzar eso, ¿no? No vengo aquí a inventarme el agua tibia. La mediación no es inventarse el agua tibia, la mediación es innovar. Y sobre las cosas buenas, reforzar. Las cosas buenas que se han hecho, reforzar. Entonces, yo quería primero, en primer lugar, como les decía, agradecerles a los señores docentes, a quienes han estado ayudándonos con sus experiencias, ¿no? Y también creo que retroalimentándose con la experiencia que ustedes también han tenido durante este tiempo como mediadores del Centro de Mediación de la Función Judicial. También agradecerle al equipo de la dirección, al equipo de promoción, que en este momento está Carlita aquí con nosotros, que ella es multifacética, ¿no? A veces nos ayuda con la moderación, nos ayuda con la presentación de estas actividades virtuales, que pues es lo más cercano que podemos llegar ahora. No hay los recursos suficientes. A mí me encantaría poder llegar de otra manera, presencialmente y darles otras cosas, pero bueno, estamos trabajando en eso para llegar un poquito más con ustedes. También quería darles la buena noticia de que pronto vamos a lanzar en la provincia de Chimborazo un programa que se llama Culturizando en Mediación y Conciliación a la Ciudadanía, cuya finalidad es pues llegar a dos sectores de la provincia de Chimborazo. La una es la urbana, la otra es la rural,
y vamos a tener en la rural el apoyo de uno de nuestros mediadores, a Luchito Tene. El doctor Luchito es quien pues tiene esa posibilidad, esa fortuna de hablar también el quechua y poder comunicarse con esta zona rural, que pues también es muy importante que sepa sobre estos métodos, pero sobre todo culturizarles. ¿Qué es culturizar? Es enseñar a las personas a que otra forma de resolver los problemas, aparte de irnos al litigio, al libre ejercicio, cuando somos abogados litigantes, ¿no? En libre ejercicio, y nos vamos por la vía judicial, es esta de la mediación, del diálogo y de la justicia de paz, que también pues es parte de lo que nosotros hacemos, a veces complementando también a los jueces de paz, que como ustedes saben tienen actividades de mediación limitadas, pero para eso estamos nosotros como mediadores, para poder apoyarles también a esos jueces de paz que deben muchos de ustedes conocer, ¿no? Y en cambio en la parte rural, la idea es hacer interiorizar en los conocimientos del ciudadano la información que está vinculada no solamente con qué es un acta, porque eso ya hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos promocionado a través de radio y algunos medios de comunicación este tema. Lo que queremos con este programa es llegar más profundamente. Todos nosotros empezamos antes de ser mediadores con la idea de que el conflicto es negativo y luego empezamos a aprender, ¿no? Cuando hicimos nuestros cursos de formación aprendimos que el conflicto no es malo, que es esa oportunidad, que es eso que siempre decimos. Pero nosotros sabemos que es así. La ciudadanía no sabe sobre eso. Nuestros hermanos, tal vez ellos son médicos, son, no sé, artesanos, hay de todo, ¿no? Hay de todo un poco en nuestras familias. A veces ni siquiera nuestros más cercanos saben lo que hacemos o por qué vemos al tema de los conflictos como lo vemos nosotros, con esa visión distinta, ¿no? Sobre todo para quienes estamos en el día a día de la mediación y la conciliación, ellos no saben eso. Entonces, la idea de la radio es poder llegar más profundamente a este asunto de la cultura de paz y pues ser parte de este proceso que se ha vivido durante los últimos 25 años, ahora reforzando cada vez más, aún sin recursos económicos, pero sí con recursos humanos, que es más importante que cualquier cosa, con la predisposición que tengan cada uno de ustedes, promotores, mediadores, promotoras, mediadoras, y hacer que el centro de mediación no solo sea el mejor, el más grande, sino el más humano. No nos olvidemos de esa parte, porque si la gente pudiese comunicarse, pudiese desenvolverse sin ningún inconveniente, lo haría sin necesidad de que nosotros estemos presentes. Pero para muchos nosotros podemos ser, como les decía hace un par de minutos, les decía que podemos ser tabla de salvación. Pues sí, es verdad, podemos ser. Porque, por ejemplo, aquí dentro de la planificación que tenemos con el área de promoción, el hacer una capacitación casa adentro. No sé si ustedes han hablado con la compañera de gestión procesal, con el compañero de comunicación de las provincias. Ellos no saben lo que es la mediación. Yo puedo llevar este caso a mediación. Yo hablaba con la señora que nos hace aquí la limpieza en la oficina y le decía que, bueno, conversamos, ya mientras limpia me hizo la conversa y estábamos ahí un ratito, ¿no? Conversando unos minutitos. Y ella me decía que tenía un tema de alimentos. Entonces le digo, tráigalo a mediación. Y dice, ¿en serio puedo? Le digo, sí, esto puede hacer. O sea, con quien podamos, así sean personas que recién estamos conociendo, nunca está de más. Créanme que bueno, será que mi vida en realidad es esto, ¿no? Y ser el reflejo también de la mediación. La idea para nosotros en el día a día no es imponernos, no es algo que también quería comentarles, no es imponernos, es ver una salida lo más prudente, lo más positiva para cada uno de ustedes. Nunca está de más el enviar un correo, ¿no? Siempre ustedes saben que tienen la apertura para ser escuchados, para que sus intervenciones y su día a día, sus intervenciones con los correos, para que su día a día sea llevado de la mejor manera. Al equipo de promoción, agradecerles muchísimo por esta labor que han hecho. Ustedes no saben lo que es coordinar para que los docentes estén aquí, estén a la hora. Son personas que también tienen múltiples ocupaciones y como ustedes saben, no nos cobran absolutamente nada y eso es un valor agregado. También quería agradecerle al área de servicio porque a través de ellos es que conocemos las necesidades de capacitación también que hay. Y gracias a ustedes porque
no nos preguntan cosas que ya se han respondido antes, ¿no? No son cosas que pues simplemente ya fueron resueltas a través de un correo con el área de servicio, sino que cada día van llegando cosas nuevas y estos espacios nos permiten tener una retroalimentación o un recorderis, ¿no? Ah, sí, verdad, de verdad, esto dice la norma, o me entero que esta norma dice aquello. Entonces, claro, no es lo mismo que, por ejemplo, alguien que está aquí en el grupo, veo, por ejemplo, a Rocío Melo, dice aquí. Le veo al doctor Néstor Toapanta, le veo a Margarita también que están en mi pantalla. Y pues no es lo mismo que Margarita, por ejemplo, le pregunte algo al área de servicio o Rocío le pregunte al área de servicio, que ahorita todos escuchemos la pregunta y se dé la respuesta de parte del docente, ¿no es cierto? Siempre va a ser mejor el tener este pequeño acercamiento, así sea a través de este medio virtual, que es el más económico que tenemos y el más eficiente por el momento. Ya veremos en el futuro lo que se puede lograr. Siempre, de cada uno de ustedes, por favor, las iniciativas, si tienen alguien que nos pueda aportar y sumar, recordemos que somos servidores públicos y estamos para servir, estamos para que el ciudadano obtenga cada día un mejor servicio. También en especial le agradezco a Sebastián, que está aquí presente, por liderar este grupo. Él es su director multifacético, les cuento. Él hace de todo aquí en la dirección, con promoción, con servicio. A veces estamos visitando las oficinas, a veces estamos hablando con los usuarios, nos llegan las quejas, nos llegan los agradecimientos, las felicitaciones, nos llegan de todo. También me agradezco a mí por estar siendo parte de este proceso. Me agradezco a mí en el sentido de que cada día vengo con la mejor predisposición para trabajar por ustedes primero y también por los ciudadanos. O por ustedes en pro de los ciudadanos. Le agradezco a Dios porque estamos aquí y que no tenemos que perder la esperanza de que nuestro trabajo pueda ser mejor, que nos dé la salud, que podamos estar bien y nuestras familias también puedan estar bien. Le agradezco a las autoridades porque gracias a las autoridades que están presentes es que tenemos estos espacios para poder capacitarnos. Eso es todo. No sé, mi querido Sebastián, si nos puedes también ayudar con unas pequeñas palabras y poder despedirnos. Lamentablemente la doctora Gaby Lemos no nos pudo acompañar, que ella también es una excelente profesional, es jueza, y pues la idea también fue que ella nos colabore, pero bueno, ya haremos unas siguientes capacitaciones. Creo yo que pues en el futuro vamos a conseguir tener más y mejores resultados de los que hemos logrado este año. Hemos tenido un promedio de 4,000 casos mensuales a nivel nacional, y creo que hemos roto los esquemas de por lo menos de lo que habíamos proyectado, gracias al trabajo de cada uno de ustedes, gracias a esa labor que día a día realiza, de lunes a viernes, y muchas veces también sábados y domingos, porque hemos hecho jornadas, ¿no? En este año hicimos algunas jornadas con ustedes en algunas de las provincias. Tuvimos nuestro encuentro nacional, que fue muy gratificante, muy bonito, con sus defectos y virtudes, digo yo, eso que compartimos con todos ustedes, con quienes pudieron estar presentes. Nuevamente les reitero mi agradecimiento. Cevitas. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Silvia, por el agradecimiento. Creo que el agradecimiento es recíproco para todos y cada uno de los que hacemos el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, tanto las y los mediadores, como el equipo técnico que se encuentra aquí en la dirección, y obviamente a todos y cada uno de las personas, de los profesionales del derecho que nos han ayudado, a la doctora Karina y a todos los ponentes que fueron parte de este evento de capacitación. Me parece muy importante seguir manejando este tipo de eventos, porque nos sirve a todos y cada uno de nosotros para ir mejorando, no solo como profesionales, no solo como mediadores, sino también como seres humanos, ¿no? La mediación es un proceso que también te permite humanizarte mucho más. Yo creo que es importante también ir enfocados hacia ese sentido de ser un poco más humanos, ¿no? La doctora Silvia nos había dicho algo que es muy importante, y es que estamos a punto de cerrar uno de los mejores años del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, y la verdad yo me alegro demasiado, no por nosotros como autoridades o por la dirección, sino por todos y cada uno de ustedes,
por el trabajo que realizan diario, por el esfuerzo y el sacrificio en todos y cada uno de sus oficinas. Nosotros hemos, en este año, con todas las limitaciones puestas, hemos tratado de estar dentro de sus oficinas, de conocer sus realidades, de saber que muchos de ustedes tienen que viajar 3, 4, 5, hasta 6 horas para llegar a sus oficinas y después tienen que regresar a ver a sus familias. Y todo ese trabajo se ve reflejado no en los números, no en las 4,000 causas, no en los más de 50,000 casos ingresados que tendremos de este año y que será uno de los mejores años del centro de mediación, sino en la gente que recibe este beneficio, ¿no? En los niños que pueden recibir su derecho a los alimentos, en los trabajadores, en las personas de la tercera edad. En eso se ve todo el sacrificio que nosotros damos, porque se ve reflejado en los derechos de todos y cada uno de nosotros, y creo que es el mejor pago que podemos tener como mediadoras y mediadores. Mi agradecimiento va para ustedes por el trabajo que han hecho. Sigan con esas ganas, sigan con ese sacrificio, sigan con esa entrega, y espero de todo corazón que los datos de este año nos lleven a que sea el mejor año del centro de mediación, no por nosotros, sino por ustedes, para que eso les ayude, sea un aliciente, para que sigan siendo mejores, para que sigan atendiendo con eficacia, con eficiencia, y nos permita fortalecernos como el mejor centro de mediación del país. Muchas gracias, chicos. Les agradezco a todos por el apoyo, por haber llegado al darse cita a la capacitación, por haber aprendido y también por todo lo que hacen día a día dentro del Centro Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Silvia Estrella, Sebastián Benítez, Berito Melo y la doctora Karina Rodas por su presencia, y a todos ustedes por haberse dado cita a este taller. Vamos a dejarle activado la sala unos 3 minutitos para que puedan conectarse, registrar su asistencia quienes no lo han hecho, y ya para salir. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana.